Queremos evaluar la doble integral dada. Primero echemos un vistazo a la región de integración. La región R es igual a, cuando damos la región de integración, generalmente damos el intervalo para X primero, luego el intervalo para Y. Mirando el orden de integración, observe cómo el intervalo para X sería el cierre de 3 a 4. El intervalo para Y sería el clocinal de 1 a 2. Además, observe cómo llegaremos primero a Y, y luego a X. La región de integración es esta región cuadrada aquí en el plano X, y, nuevamente X está en el clocinal de 3 a 4, y está en el clocinal de 1 a 2. Antes de evaluar esto, veamos la función integrando f de x, y es igual a x, y graficado en el espacio sobre esta región. Este gráfico está bastante ocupado, pero la superficie f de x, y está graficada en púrpura. La región de integración es esta región cuadrada aquí. Si mira hacia abajo en la región de integración, podemos ver que la superficie púrpura está por encima del plano X, y graficada en amarillo. Lo que significa que un doble integral nos va a dar el volumen, debajo de la superficie, encima del plano X, y sobre esta región. Acerquémonos a la región de integración para una mejor vista. Aquí vemos la superficie graficada en púrpura, y ahora solo estamos viendo la región de integración. Lo que significa que una integral doble nos dará el volumen de este sólido aquí, de nuevo, debajo de la superficie, sobre el plano X, y sobre esta región. Cuando nos integramos por primera vez con el espectro y tratamos a x como una constante, tendríamos x veces y al cuadrado, dividido por 2 o 1 2x, y al cuadrado. Vayamos y factoricemos el 1 2. Ahora, estas son integraciones dobles para y, así que sustituiremos a estos tipos por y luego encontraremos la diferencia. Cuando y es 2, tenemos x veces 2 al cuadrado, menos, cuando y es 1, tenemos x veces 1 al cuadrado, que serían 4x menos 1x, lo que nos dará 3x. Vamos a factorizar las 3. Tenemos 3 mitades por integral, de 3 a 4, de solo x. Luego, cuando nos acercamos a x, tenemos 3 mitades multiplicadas por x al cuadrado divididas por 2. Sigamos adelante y factoricemos 1 2. Tenemos 3 4 y tenemos veces x al cuadrado, que evaluamos en 4 y luego 3 y luego encontramos la diferencia. Cuando x es 4, tenemos 4 al cuadrado menos, cuando x es 3, tenemos 3 al cuadrado. Tenemos 3 4 veces, esto será 16 menos 9, que es 7, lo que nos da 21 4 o como decimal esto sería 5.25. Nuevamente, este sería el volumen debajo de la función integrando f de x, y sobre esta región en el plano X, y que de nuevo sería el sólido aquí, debajo de la superficie morada. Espero que hayas encontrado esto útil.